50 tips fiscales para potenciar tu empresa. Bueno, este libro lo hemos preparado inicialmente por una recomendación y la verdad que yo quiero darle el mérito a la licenciada María Fernanda Barahona. Ella me había sugerido por qué razón no crear un libro que fuera como un recetario, si quisiéramos llamarlo de alguna manera, para que los profesionales, los estudiantes, los empresarios y todas aquellas empresas que tengan que ver con el mundo de los negocios pudieran conocer cuáles serían los temas más importantes de las leyes tributarias y cómo aplicarlos. De esa manera fue que creamos este recetario, si quisiéramos llamarlo así, entre comillas, donde estamos compartiendo esos 50 tips fiscales para potenciar a las empresas. De esa cuenta, el libro lo hemos dividido porque definitivamente nosotros acá en nuestro canal siempre hemos dicho que el mundo de los impuestos tiene una relación muy directa con el mundo de los negocios. ¿Por qué razón? Porque cada vez que hay un negocio económico, esa transacción que pasa por la contabilidad tiene un impacto tributario. Y por esa razón hemos creado este libro 50 tips fiscales. Créanme que está inspirado básicamente en esa recomendación de la licenciada María Fernanda Barahona, en donde pues básicamente hemos creado como ese recetario como yo lo quiero explicar, ¿verdad? Tuvimos una conversación con ella hace ya algunos días y me decía, mire, nunca he pensado en escribir un libro como que fuera un recetario, algo que fuera muy práctico, algo que no sea tan técnico, algo que pudiese ser digerido por muchas personas para poder entender las necesidades de las personas y entonces llevarlo a través de un libro para que ellos puedan tener pues como una guía, como una brújula acerca de cómo aplicar los impuestos y de esa manera pues que sea un documento bastante fácil de absorber, fácil de digerir. Y entonces de esa manera pues nos pusimos a trabajar y ahora que hemos tenido digamos esta semana de trabajar en casa pues hemos decidido aplicar ese tiempo de oficina compartido para concluir este libro. Bueno, ¿qué tiene este libro? Pues este libro lo hemos dividido en varios bloques. Tiene 20 tips en lo que se refiere al impuesto sobre la renta. Tiene 15 tips en lo que se refiere al impuesto al valor agregado. Tiene 10 tips en lo que se refiere al impuesto del ISO. Y tiene 5 tips referidos con el impuesto de timbres fiscales. Bueno, de esa manera es que hemos hecho ese inventario de los 50 tips tributarios o tips fiscales para potenciar a la empresa. Y de esa cuenta, rápidamente, aunque ustedes ya pueden descargar la versión gratuita, lo hemos dejado acá en nuestro grupo Impuestos y Negocios, ustedes ahí tienen la versión gratuita. Voy a leer rápidamente lo que tiene como contenido el libro para que de alguna manera pues ustedes puedan ir entendiendo y analizando qué temas hemos ido incluyendo. Lo primero que tenemos es qué régimen de pago de impuestos debo aplicar, ISR o IVA. Y esto es muy importante porque muchas personas me lo dicen. Mira, cuando estoy montando un negocio, ¿cómo me registro? Como pequeño contribuyente, me conviene el régimen del 5%, el régimen del 25%, o si soy un productor agrícola, ¿qué régimen me conviene? Entonces, ahí explicamos cómo se debe de elegir ese mejor régimen. Y luego cuando ya es un contribuyente que ya no es pequeño contribuyente, la segunda pregunta es ¿qué régimen de ISR me conviene más? O sea, ¿cuándo me conviene el régimen del 5% y cuándo el régimen del 25%? Pues ahí hacemos un análisis con base en la normativa tributaria de cómo se puede aplicar ese régimen. En la recomendación número 3 tenemos cómo se calcula el impuesto sobre la renta en Guatemala. Pues entonces ahí explicamos cómo se calcula el impuesto sobre la renta para el régimen opcional simplificado y para el régimen del 25%. Luego en la pregunta número 4 tenemos cuáles son los gastos que puedo deducir, ¿verdad? Porque recuérdense que la normativa del impuesto a la renta habla de los gastos deducibles y de los no deducibles. Aquí hablamos de los gastos deducibles. Y luego viene por el contrario cuáles son los gastos que yo no puedo deducir como empresario para determinar el impuesto a la renta, que en este caso es el régimen del 25%. En la recomendación número 6 está cuál es la documentación de soporte de los gastos deducibles. Entonces ahí empezamos a hacer un análisis de lo que tiene el artículo 22 del decreto 10-2012. Luego en la recomendación número 7 es cómo se calculan las depreciaciones. En la número 8
qué son las revaluaciones de activos fijos y cómo funcionan. Entonces explicamos a qué se refiere una revaluación de activos fijos. En el 9, qué son las reglas de precios de transferencia y cómo aplican en Guatemala. Explicamos nuevamente qué son esas reglas de precios de transferencia, cuándo se activan, cuáles son los métodos y algunos ejemplos de cómo se podrían aplicar. En la recomendación número 10, cuáles son las reglas para deducir intereses gastos en Guatemala. Recuerden que aquí en Guatemala tenemos una regla tropicalizada de Thin Capitalization, que es una regla denominada capitalización insuficiente, que eso así se denomina por la regla de la OECD. En Guatemala tenemos una regla específica y ahí incluimos ejemplos de cómo calcular ese límite de deducibilidad de los intereses. En el consejo número 11, ¿cuál es la forma de pagar el impuesto a la renta en Guatemala? O sea, aquí vamos otra vez a ver cómo se paga el impuesto. En el 12, si tengo varios tipos de ingresos, cómo pagan impuestos. Entonces, si hay varios tipos de ingresos, ¿cómo van a pagar impuestos? Y esto es porque por la estructura que tenemos de la normativa del impuesto a la renta, que es cedular. En la recomendación número 13 tenemos los ingresos internacionales pagan impuestos en Guatemala. Entonces explicamos, porque eso también me lo han preguntado muchos colegas, mira, ¿qué pasa si yo invierto en la bolsa de valores de los Estados Unidos y tengo dividendos? ¿O qué pasa si compro acciones y luego las revendo, acciones que están fuera de plaza? Entonces, ¿cómo debo de tratar esas ganancias en Guatemala? Bueno, ahí lo explicamos. En la recomendación número 14, ¿cómo funciona el concepto de residencia para efectos fiscales? Eso también me lo han preguntado. O sea, ¿cuándo se considera residente una persona en Guatemala? O sea, un extranjero que viene a Guatemala, ¿cuándo se considera residente para efectos tributarios? Eso es bien importante. En el concepto número 15, ¿cómo funciona el concepto de establecimiento permanente? Pues ahí explicamos cómo funciona el concepto de establecimiento permanente. Esto es una recomendación de la OECD, se llevó a nivel de la ley y ahí lo que se explica es cuando una empresa transnacional hace negocios en Guatemala y por esa porción de negocios en Guatemala tiene que pagar impuestos. Entonces ahí tenemos esa recomendación. En la recomendación número 16 tenemos cuándo aplica presentar estados financieros auditados ante el fisco. Ahí explicamos cuál es la respuesta técnica y también explicamos cuál es la posición de la administración tributaria. Luego, en el consejo número 17, cuál es la forma de pago del régimen del 7%. O sea, explicamos que hay retención directa o hay pago directo, ¿verdad? Hay dos métodos y si no se paga el impuesto, en el caso de las retenciones totalmente, pues se debe pagar el resto a la administración tributaria. Y en la recomendación número 19, en lo que se refiere a esos primeros 20 tips del impuesto a la renta, tenemos cuál es la tasa de ISR por pago de dividendos. Entonces explicamos cómo se genera el dividendo, cuál es la tasa de retención y cómo se debe pagar. Y en el número 20 tenemos cuál es la tasa de ISR por ganancias de capital y cómo se aplica sobre la base. Bueno, ahí explicamos, ahí ponemos algunos ejemplos, qué es una ganancia de capital, cuándo aplica y cuál es la tasa para residentes y no residentes, mucho ojo. Y luego, ya en los 15 tips, pero referido al tema del impuesto al valor agregado, ahí explicamos cómo funciona el IVA en Guatemala, ¿verdad? Eso es lo primero que explicamos. Explicamos que este es un impuesto que se genera en cascada, que se paga al inicio, que los empresarios o las empresas lo recuperan porque se considera crédito fiscal y finalmente quien lo paga es la última empresa en la cadena de valor que no puede repercutir contra nadie, o sea que en este caso es el consumidor final. Luego, en la recomendación número 2, explicamos quiénes están afectos a pagar este impuesto. En la número 3, explicamos cuáles son las operaciones que están afectas al pago de este impuesto. En la número 4, cuál es la fecha de pago del impuesto. Eso es bien, bien importante porque explicamos cuándo se detona el impuesto por cada una de las transacciones. No que el impuesto tiene que pagar el siguiente mes, no explicamos de acuerdo con la ley cuándo se detona la fecha de pago de este impuesto, ¿verdad? Luego en la recomendación número 5 tenemos qué operaciones están exentas del pago del impuesto y entonces ahí explicamos todas las exenciones que tiene el artículo 7. Luego hablamos en la recomendación número 6 quiénes están exentos del pago del impuesto porque hay entidades que están exentas del pago del IVA, ahí lo explicamos. Luego explicamos qué es el crédito fiscal, luego explicamos qué es el débito fiscal. Y en el número 8 explicamos cuáles son los documentos que exige la ley del IVA. Luego explicamos cuáles son los libros y registros contables que se deben llevar por la ley del IVA. En el 10 explicamos quiénes pueden optar por la devolución del crédito fiscal del IVA. Y ahí explicamos que son los exportadores o los que les venden a entidades exentas.
En la recomendación número 12 explicamos cuáles son los regímenes de devolución del IVA, ¿verdad? Que contempla la ley. En la 12, cómo funciona la ley del IVA en la compra-venta de bienes inmuebles. Y luego explicamos cómo funciona el IVA en la compra-venta de vehículos. O sea, son cosas totalmente diferentes. Y en la 14 explicamos qué es el pequeño contribuyente. Y en el consejo número 15, qué es el contribuyente agropecuario. Bueno, eso es lo que explicamos en nuestro libro. Esos serían los primeros 15 tips. O sea, ya explicamos los 20 tips del impuesto a la renta, los 15 del IVA. Y en el caso del impuesto de solidaridad, ahí tenemos 10 consejos o 10 recomendaciones o 10 tips, como lo pudiéramos llamar. Ahí explicamos quiénes están obligados a pagar este impuesto. En el segundo, cuándo una empresa tiene que pagar este impuesto, porque son cosas totalmente diferentes. Quiénes son los sujetos pasivos. Y en la segunda es cuándo una empresa tiene que pagar el impuesto. Son detonantes totalmente diferentes. En el número 3, cómo funciona el tema del margen bruto. Eso también lo explicamos. En el número 4, quiénes están exentos del pago del impuesto. En el número 5, cuál es el periodo de pago del impuesto. En el 6, cómo se debe de calcular. Luego en el 6, cuál es la base de cálculo del pago del impuesto. Y luego cómo se calcula el impuesto por una empresa que tiene exención de impuesto, porque eso es bien importante. Ahora, cuando hay una empresa que tiene exenciones de impuesto, entonces tenemos que explicar si la exención es parcial, entonces habría que pagar eso parcialmente por las actividades grabadas a impuesto a la renta. ¿Cómo se recupera este impuesto? Pues entonces también ahí lo explicamos. Y luego en el 8 explicamos cómo se debe de considerar el ISO que se paga extemporáneamente, o sea, si es acreditable. Y en el 9 explicamos cómo se acredita el ISO contra las ganancias de capital, explicamos esto, pero también explicamos que la administración tributaria pues no lo contempla de esa manera. En el pasado sí se podía acreditar el ISO al ISR de ganancias de capital, pero técnicamente aquí damos una respuesta. Y en el 10 explicamos cuándo el ISO se convierte en gasto. Luego, en el caso del impuesto del timbre, ya tenemos 5 recomendaciones. Aquí tenemos cuáles son los documentos afectos al pago de este impuesto. En el número 2 tenemos cuáles son las tarifas fijas del pago de este impuesto. En el 3, qué operaciones están exentas del pago del impuesto del timbre. En el 4, cómo se calcula la regla del IVA con este impuesto, porque ahí hay una regla específica que establece que todo lo que paga IVA no paga timbre y lo que paga timbre no paga IVA, pero lo explicamos más técnicamente. Y en la número 5 explicamos cómo se tiene que pagar este impuesto en la compra-venta de bienes inmuebles, ¿verdad? Entonces, esos son los 50 tips que hemos incluido en nuestro libro, el cual ya está disponible. Ya lo hemos subido en la plataforma de Hotmart. Es una plataforma totalmente segura, es una plataforma que se utiliza a nivel de Latinoamérica, donde ustedes van a poder encontrar todos los libros que hemos subido. Y también van a poder encontrar los cursos que ahí tenemos disponibles, ¿verdad?